Cuando hablamos de empatía, lo primero que me gusta a mí explicar es que hay que diferenciar de alguna manera lo que podría ser la empatía, digamos, mental, de la empatía emocional, por decirlo de alguna manera. O sea, no es lo mismo que yo tenga empatía porque comprendo lo que le pasa a una persona, comprendo cómo se siente, comprendo lo que me está diciendo, comprendo su situación. Eso es una manera de empatía, pero simplemente es como de, digamos, de pensarla, no de sentirla, que sería la diferencia. Cuando hablamos de empatía emocional, hablamos de que yo puedo sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y en el caso de las relaciones de pareja es algo fundamental. O sea, tenemos que tener en cuenta que para que haya un apego en una relación y para que haya un apego sano, ¿verdad? Tiene que haber empatía. De hecho, en una relación que haya un apego que no sea sano, lo que se rompe normalmente es la empatía. Y sobre todo cuando hablamos de relaciones entre personas con un apego evitativo y personas con un apego más ansioso, el problema es la empatía, porque la persona con apego evitativo, y como ya sabemos, lo que hace al evitar sus emociones, al evitar tocar aquellas emociones que tienen que ver con la relación y con la pareja, lo que está haciendo es distanciándose. Por lo tanto, lo que está es desconectando de su pareja, está siendo cada vez menos empático. Por eso las personas con apego ansioso, cuando tratan de comunicarse con su pareja evitativa, explicándole cómo se sienten y todo lo que les pasa, claro, se sienten cada vez peor, porque cuanto más arroja la persona ansiosa emociones al evitativo, el evitativo se retira más, no puede con esas emociones, las evita, entonces está dejando de ser empático, o sea, lo está haciendo cada vez más hasta que puede llegar a cero, que es cuando es tan duro, cuando una persona con apego evitativo llega a esos niveles en los que hace ese tratamiento silencioso o rechaza cualquier conversación, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que la empatía sería la base de una relación sentimental y también sería la base de una comunicación emocional. Quiero decir que si nosotros tenemos una relación de pareja y tenemos un problema, tenemos que ser capaces de comunicarnos. Muchas veces nos comunicamos bien verbalmente o mentalmente, ¿verdad? Pero no emocionalmente. ¿Por qué? Porque no hay empatía. Porque en vez de estar escuchando, por decirlo de una manera así gráfica, en vez de escuchar a mi pareja con el corazón, la estoy escuchando con la cabeza. ¿Verdad? Pero es que tu pareja es una pareja sentimental y debemos aprender a escuchar con el corazón, debemos aprender a sentir lo que la otra persona siente para poder entenderla y poder comunicarnos bien. Por eso es tan importante. Eso es fácil de ver en muchas, tantas ocasiones en que una pareja están hablando. Uno de ellos, que suele ser la persona con más apego ansioso, ¿verdad?, está intentando transmitir, pues, cómo se siente al respecto de algo que ha sucedido, ¿verdad? Y la otra persona, que sería en este caso la persona más evitativa, pues intenta defenderse, justificarse, quitarle la razón, etcétera, ¿no? Sacarlo de contexto o incluir cualquier razonamiento. Y entonces la persona con apego ansioso tiende a insistir, insiste más, y la otra persona intenta defenderse, explicarse, etcétera, e insiste. Insiste porque no hay empatía, insiste porque está tratando de conectar con su pareja y no lo consigue. Claro que a lo mejor no lo está diciendo de forma racional, de forma correcta verbalmente, y la otra persona a lo mejor lo está interpretando pues como lo está diciendo, de forma verbal. Y aquí no se entiende nadie. Es como hablar chino y japonés, que digo muchas veces, son dos idiomas completamente diferentes. La persona más emocional está intentando conectar. Si una persona que tiene ansiedad en una relación de pareja no consigue conectar con su pareja, no consigue que su pareja tenga empatía, lo que hace es sentirse sola, sola emocionalmente, ¿verdad? Y esa soledad es la que tiene que ver con la desesperación en una relación en la que tú tienes pareja, pero sin embargo sientes que esa persona no te quiere, no le importas, no está por ti, no es accesible, no está disponible. Tiene que ver con esa conexión emocional y la conexión emocional se establece mediante la empatía. Entonces, ¿cómo puede una persona que no tiene la empatía suficiente o no la tiene dentro de la relación o dentro del conflicto de relación para desarrollarla? Hay varias cosas a tener en cuenta. La primera, desde luego, es dónde pones la atención.
O sea, normalmente cuando estamos en una discusión, o no una discusión, cuando tu pareja te está expresando algo, normalmente siempre ponemos atención en uno mismo. O sea, lo que yo entiendo, cómo me afecta a mí, si me siento ofendido, me siento aludido, si me va a perjudicar, si me está pidiendo algo, si me está reprochando algo. O sea, siempre ponemos atención en uno mismo. Claro, es algo automático, sobre todo cuando estamos en una relación en la que ya ha habido conflictos, ¿verdad? Tu pareja viene, te dice algo, tú te pones como a la defensiva. Entonces, eso es lo primero que hacemos mal. O sea, no podemos ser empáticos si nuestra atención está puesta en uno mismo. Para ser empáticos tenemos que poner la atención en el otro y olvidarnos de nosotros. Es poner toda nuestra atención en la otra persona, en lo que dice, cómo lo dice, eso que hablamos a veces de una escucha comprensiva, cómo se siente, por qué se siente así. O sea, tenemos que entender que lo primero que necesitamos es esto. O sea, sí, yo estoy poniendo la atención en mí mismo, cómo me siento yo, lo que pienso, etcétera, es imposible que yo sea empático, ¿vale? Porque estoy totalmente desconectado de la otra persona. Entonces tenemos que practicar esa escucha que yo a veces explico, ¿verdad? Y bueno, me está tratando de exponer cómo se siente, qué problema tiene, qué necesita. Pues voy a olvidarme de mis razones, de mis miedos o de mis justificaciones. Voy a tratar de escuchar. Entonces, escuchando es cuando podemos empezar a ser empáticos. Evidentemente esto no es suficiente, ¿no? O sea, en absoluto, ojalá, ¿no? Simplemente es necesario. Pero para ser empática, una persona tiene que conectar con sus emociones, no con las del otro, que sí, sino primero con las propias. Entonces, muchas personas, sobre todo las personas con apego evitativo, no están muy conectados con sus emociones, son evitativos, ¿no? Por lo tanto, las emociones que más les han perturbado durante su vida, durante su infancia, las han ido como ignorando o desplazando o enterrando, con lo que les es más difícil pues conectar de forma directa, pues por ejemplo con el miedo, con la vergüenza, con la rabia, cualquier emoción que sea un poco fuerte, amenazante, pues la cortan. Entonces no tienen esa presencia de la emoción que pueden tener otras personas, ¿verdad? Es sencillo, o sea, no quiere decir que una persona evitativa no tenga emociones, las tiene. Lo que pasa es que a diferencia, por ejemplo, si está triste y tiene ganas de llorar, pues corta, o sea, tratará de no llorar, intentará no estar triste, se ocupará de otra cosa, como sabemos, se distraerá. Cuando otra persona más emocional, pues sí, tiene esa práctica y llora y siente como llora, siente su tristeza. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? Que a veces no podemos entender o ser empáticos con el otro porque no podemos conectar con nuestras propias emociones. Si tu pareja, por ejemplo, está triste o está ansiosa o tiene miedo, no puedes empatizar si no conectas con tu propia tristeza o tu propio miedo. O sea, es más allá del discurso, más allá de lo que tu pareja te está explicando, es cómo se está sintiendo. Entonces, si tiene una preocupación, tú sientes lo que es tener una preocupación. Entonces, tú puedes empatizar más allá de lo que esté pasando. De hecho, todos lo hacemos en alguna medida. Muchas veces lo podemos ver, por ejemplo, cuando o viendo una película, ¿no? O un reportaje donde alguien esté expresándose emocionalmente y tú quitas el volumen, quitas la voz. Entonces te darás cuenta que tú estás viendo otra cosa que cuando lo escuchas. O sea, tú te das cuenta como esa persona, al no tener voz, te obliga a prestar atención a sus emociones, a su expresión no verbal. Sin embargo, si lo pruebas, verás que luego le pones la voz y eso ya pasa desapercibido. Pues esto pasa algo parecido en la relación. O sea, no es que no tengamos la capacidad de ser empáticos, es que la cortamos con nuestro discurso, poniendo la atención en uno mismo, etcétera. Entonces es el ejercicio, ¿no? Por decirlo en teoría, que yo sé que solo es en teoría para explicarnos, ¿no? Si tu pareja, por ejemplo, te está expresando que tiene un problema, que tiene una preocupación, que tiene miedo, que está triste, que cualquier necesidad, pues pones la atención en la otra persona y cuando sientes lo que está sintiendo, cuando tú lo sientes, mira, es que está preocupada o tiene tristeza, pues yo sé lo que es estar triste. Entonces conecto con mi tristeza. Entonces de ahí es donde empiezan las cosas a cambiar, porque se supone que si es tu pareja y a ti te importa y tú quieres que se sienta bien, vas a tratar de ayudarle.
No quiere decir que tengas que hacer lo que te dice, no quiere decir que tengas que asumir culpas o juicios, no, simplemente que te preocupa y tratar de llegar a comprender cómo se siente. A veces también otra cosa que tenemos que aprender a hacer es a no hacer interpretaciones. Y ya no digo juicios, ¿verdad? Por ejemplo, si tu pareja te dice que está triste porque a lo mejor pues, hay algo que no has hecho o no has hecho como quisiera y tú interpretas que, pues, que es muy exigente, que siempre está igual, que, bueno, cualquier cosa, ¿no? En esa interpretación también vuelve a ser lo mismo, es como desconectas de la otra persona. Cuando lo más fácil o lo más productivo sería que tú le preguntes, en vez de interpretar, preguntar. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué si yo lo hice el otro día, por ejemplo, ahora no lo he hecho? ¿Por qué te has sentido así? ¿Por qué te sientes así si yo pensaba, no? Entonces la otra persona te puede explicar y tú puedes comprender mejor sin tener que hacer esas interpretaciones. Y además, si te lo explica y no lo entiendes o vuelves a tener que interpretar algo, pues le vuelves a preguntar. Cuanto más preguntes, dice, bueno, entonces esto que me dices era por esto, no era por esto, o es esto lo que me quieres decir. O sea, cuantas más veces tú preguntes, de forma neutra, no acusativa, por supuesto, ¿no? Cuantas veces preguntes, más estás siendo empático o empática. ¿Verdad? Porque el hecho de preguntar es poner la atención en el otro, interesarse por el otro, interesarse qué es lo que siente. Entonces debemos aprender a preguntar. Es muy útil. Y también es muy importante, y muy difícil, pero es muy importante darse cuenta a través de esa empatía. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, tu pareja viene y trata de expresarte cómo se siente? Repito, cualquier cosa, todos nos ha sucedido, ¿verdad? Te empieza por ejemplo, a reclamar o a pedir o a reprochar una necesidad que tiene. Ya hemos hablado, tú en vez de ponerte a la defensiva, que es lo normal, te sientes acusado, acusada, juzgado. En vez de eso, tratas de comprender cómo se siente para tratar de solucionar el problema. Ya estás solucionando la mitad solo porque escuches, pongas atención y preguntes y te preocupes. Ya has solucionado la mitad o más, seguramente, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que aquí, más allá de que podamos solucionarlo, porque a veces no se puede, pero si lo intentamos, repito, estamos solucionando la mayor parte. Si lo que hacemos es juzgar o criticar, ¿verdad? Como aquello que hacemos muchas veces, pues vaya tontería, pues no es para tanto, pues esto no es verdad, es que te quejas mucho, es que siempre estás igual. Cualquier cosa que estemos de este estilo, evidentemente tenemos que empatizar del daño que hace. Cuando una persona viene con tus necesidades, cuando se siente mal, cuando necesita algo de ti y ya no solo no le prestas atención, no solo no empatizas, sino que además le haces más daño, le haces sentir peor, porque cualquier juicio que hagas le hace sentir peor a la otra persona. Y eso es otra falta de empatía, porque hay que entender la falta de empatía en estos casos, en una relación de pareja, como un no me importas, no te quiero, no quiero saber nada de tus emociones. Imagínate que tienes una relación de pareja y no me importan tus emociones. ¿Qué clase de relación de pareja sería esta entonces, no? Claro que sí, repito, sé que es complicado, pero hay que entender también que muchas veces nosotros partimos de nuestra propia realidad. Por eso hablo de las interpretaciones. Yo entiendo las cosas de una manera. Para mí las emociones pues son de una manera. Los problemas y las circunstancias son de otra manera. Incluso la comunicación a lo mejor es de otra manera. Yo veo el mundo de una manera concreta. No podemos nunca conectar con otra persona si no somos capaces de entender cómo es su mundo, de conectar con su mundo, cómo ve las cosas, cómo las siente. Porque vuelve a ser lo mismo. Es como una desconexión. Es como realmente no te veo, no siento lo que sientes, no te siento, no me importas, etcétera. Y debemos aprender no solamente a las emociones, para conectar con las emociones, sino también que debemos aprender a escuchar a la otra persona a partir de esas emociones para comprender cómo es su realidad, cómo se siente en la relación, por qué tiene esas necesidades y de dónde vienen y cómo se puede sentir mejor. O sea, entender su realidad no tiene nada que ver con que tengamos que asumir o
o hacer lo que espera o que nos diga. No, simplemente es comprender. Pero entender su realidad nos va a ayudar a ver las cosas de otra manera, porque no las juzgaremos a partir de la nuestra y no intentaremos incrustar a la otra persona en nuestra realidad, como si tuviéramos que obligarla a pensar como nosotros, sentir como nosotros, ver las cosas como nosotros, y mucho menos juzgar, como he dicho, porque sería como, dicho desde aquí, como decir, esta es mi realidad, esta es la realidad, tú estás equivocado o equivocada, porque las cosas son como yo las veo en mi realidad. Eso es una falta de empatía absoluta. Entonces también tendremos que acudir un poco a una realidad común. ¿Qué es la relación de pareja? O sea, más allá de las relaciones, digamos, de comunicación verbal y las cosas circunstanciales, una una relación de pareja se basa, o por lo menos se diferencia de otras relaciones, en la conexión emocional, en el apego que hablamos aquí, siempre hablamos de apego, ¿verdad? Y hablamos de empatía. Entonces, la realidad que tendríamos que observar es cómo estamos empáticamente, cómo estamos conectados. Si yo no estoy siendo empático con mi pareja, es que no estoy conectado a mi pareja. Esa es la realidad común, la realidad compartida. Y si mi pareja no se siente conectado o conectada, esto es donde nos tenemos que centrar para pensar realmente, ¿a mí me importa esta persona? ¿A mí qué me importa más en la relación? ¿Que se sienta bien, que yo me sienta bien, que nos sintamos bien? ¿O quién tiene razón? ¿O quién consigue dominar al otro o obligar al otro o atender al otro? ¿O quién sale ganando o quién sale perdiendo? Todo eso es opuesto a una relación. O sea, todo lo que pone el uno contra el otro es opuesto a la relación. Teníamos que conectar con la realidad de la relación. Y la realidad de la relación es que nos deberían importar los sentimientos y las emociones, nada más, porque en eso se fundamenta la relación. Da igual, lo demás es secundario. Si hay buenos sentimientos y hay buena conexión, lo demás se arregla. Si hay un problema, se arregla cuando dos personas están conectadas emocionalmente, porque encuentran una solución, porque el objetivo común es sentirse bien en esa realidad compartida, en esa emoción compartida, en esos sentimientos, y se encuentran soluciones. Cuando se hace al revés, lo que se destruye ese lazo. Por eso hay que tratar de centrarse en realmente cuánto te importa esa persona. Porque si tú te centras en cuánto te importa tu pareja, te centrarás en cómo hacer para que se sienta bien. Para saber cómo se sienta bien, necesitas tener empatía. Y para tener empatía, si no la tienes, pues tienes que trabajar tus propias emociones, conocerlas, conocer lo que son tus sentimientos y a partir de ahí conectar con los de tu pareja. Y si no, preguntar, etcétera, como he explicado. Pero hay que tener cuidado, como decía al principio, con confundir una empatía con la otra. Porque cuando la empatía es mental, por decirlo así, racional, es justo lo que hacemos peor. O sea, intentar comprender al otro y utilizar razones. O sea, si la otra persona te está transmitiendo tristeza y empezar a decirle a la otra persona, sí, entiendo que estás triste porque esto no lo has hecho así, lo debes haber hecho así, porque si esto se hace de esta manera, esto se hace de la otra, porque si no lo hubieras hecho, pues hazlo así. Parece empatía, ¿no? Comprendo que estás triste, comprendo por qué y además te doy consejos, críticas constructivas, soluciones. No, eso no es empatía, es todo lo contrario. La empatía, y para desarrollar la empatía tendríamos que probar lo que he explicado antes de quitarle la voz a la comunicación. Si tú ves a tu pareja y dejas de escuchar lo que te está diciendo y dejas de escuchar lo que te dices tú en tu cabeza y tú solamente la observas, cómo se siente y te centras en eso, lo entenderás. Si tú tienes a tu pareja a la que tú quieres y tú la miras con la voz quitada y tú ves que está triste o que está molesto, o que está nervioso o nerviosa, inseguro o insegura, ni siquiera necesitas más, no necesitas ni siquiera hablar para entender lo que está pasando. Y si realmente te importa la relación, que se supone que te importa porque tú eres un miembro de la relación y quieres estar bien, para tú estar bien en la relación tiene que estar bien, solamente hay que centrarse en eso y tratar de averiguar
cómo solucionar el malestar emocional y presentarlo, como decía, como objetivo. Y como objetivo en común se puede uno entender y comunicar y encontrar soluciones, porque al fin y al cabo se supone que dos personas están en una relación porque tienen sentimientos en común y hay que acudir a ellos para solucionar las cosas.